Una vez que ya hemos analizado las fases y la esencia del aprendizaje-servicio y hemos compartido algunos consejos y recomendaciones para su implementación, terminamos esta trilogía de clases sobre esta metodología con algunas propuestas prácticas y ejemplos de proyectos que viene coordinado o que conozco de primera mano. Hay cientos, miles de proyectos maravillosos por redes sociales. Te animo a que sigas en redes sociales perfiles de docentes de tu asignatura o de educación o de innovación educativa, pues que sean profesionales, ¿no? Y que en este caso, pues que estén compartiendo esos proyectos y seguro que vas a ir cogiendo ideas para introducirlos en tus propios proyectos o incluso replicarlos, ¿no? Haciendo una adaptación, una adecuación. Siempre y cuando no te lucres, en este caso, de esa idea, pues es una muy buena recomendación para empezar trabajando con estas metodologías. Como verás, pues vamos a ir compartiendo ideas y proyectos en esta clase, pero además te dejaremos material didáctico complementario para que puedas investigar y profundizar aún más en este tipo de proyectos. Las propuestas prácticas que te he comentado anteriormente, ya a la hora de estudiar el aprendizaje por proyectos, o incluso en la clase de aprendizaje-servicio, o en la de gamificación, o el aprendizaje basado en juegos, pues podríamos empezar por ahí, poniendo esos propios ejemplos, siempre y cuando pues, se ponga luego como producto final un servicio a la comunidad. Sirvan de ejemplo pues, el proyecto que te comentaba del Vélez Sport Center, el centro deportivo donde el alumnado, profesorado, familias, pues podían hacer actividad física durante los recreos, en horario extraescolar, incluso antes de iniciar la jornada escolar. Muchos padres acompañaban a sus hijos al colegio, al instituto, y lo hacían porque sabían que si llegaban media hora antes iban a recibir una clase de yoga, de mindfulness, algunas incluso de bailes tradicionales, de jazz dance, de batuca, y era una forma magnífica de empezar el día junto a sus hijos y además de forma totalmente gratuita. O el proyecto Healthy Friday, donde todo el instituto se convertía, en este caso, en un centro comercial donde se vende salud de forma gratuita. También hemos hablado anteriormente de la compañía de artes escénicas que estaba organizando en mi centro. Podría ser también un aprendizaje-servicio, dado que el mensaje a transmitir a los espectadores en todos nuestros espectáculos pues siempre son mensajes de carácter educativo. Hemos tratado temas como por ejemplo el acoso escolar, la violencia de género, el mal uso de las TIC, la desigualdad a nivel laboral entre hombres y mujeres o por ejemplo el cambio climático. Son algunos ejemplos de esos cortometrajes o de un musical, por ejemplo, que desarrollamos, o esas obras de esos espectáculos. Otro de los ejemplos de aprendizaje-servicio que me gustaría compartir contigo como experiencia educativa basada en la neurociencia, premiada además como experiencia innovadora de formación profesional por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, es el proyecto Aprender desde la empatía, de la profesora Cristina Sanz Conde, quien explica en detalle esta experiencia en el blog de nuestro amigo Jesús Guillén, Escuela con Cerebro. En dicho proyecto, la profesora Sanz se coordinó con un centro de la tercera edad y alumnos y ancianos compartieron una maravillosa jornada intergeneracional, jugando, aprendiendo y enseñando, entre otras cosas, pues alumnos a mayores y mayores a alumnos. Te aconsejo que visites la web de Escuela con Cerebro de nuestro profe memorable Jesús Guillén y que leas y veas los vídeos de este proyecto para conocerlo más a fondo. Estoy seguro que te va a gustar y te va a servir para captar o para coger ideas para tus proyectos. Tanto este como el resto de proyectos basados en el aprendizaje-servicio se nutren de la misma de la misma metodología, iba a decir, pero lo que te quiero transmitir es que todos ellos se nutren de algo muy importante que debe estar ahí presente y es la educación emocional. Los programas intergeneracionales representan una forma excelente de cooperación educativa y al mismo tiempo proporcionamos un excelente servicio a la comunidad.
Para iniciarte en esta idea de intercambio de recursos y aprendizajes entre diferentes generaciones, puedes empezar invitando a tus clases a personas mayores, ancianos, abuelos de tus alumnos que puedan compartir y explicar sus experiencias vividas en torno a un tema o en torno a un centro de interés que esté relacionado con tu proyecto, que podrían ser, pues, por ejemplo, los juegos o danzas tradicionales, el folclore de la zona geográfica, algo de historia que pasó, algún acontecimiento que pasó en esa localidad o en ese país o en tu país, o las formas de vivir de nuestros antepasados, de nuestros ancianos de hace 100 años, de cuando ellos eran niños e iban al colegio, qué tipo de actividades realizaban o la tecnología que ellos utilizaban en aquella época. Cualquier acontecimiento histórico que desees enseñar a tus alumnos o cualquier contenido curricular que pueda tener vinculación con esto que te estoy comentando, si es contado por otra persona que no sea el maestro, llegará más a tu alumnado que si lo haces tú, y además será una buena forma de generar curiosidad en tus estudiantes, y encima estamos dando ese servicio a la comunidad, ¿no? A esas personas que van a ir al centro y que podrían perfectamente, pues, estar en paro o están jubiladas, y es una forma también de ocupar de forma constructiva y saludable su tiempo libre. En un proyecto que desarrollamos en mi centro, por ponerte un ejemplo relacionado, hace unos años, los abuelos de nuestros estudiantes nos visitaron para explicarnos cómo se jugaban a los bolos huertanos, una modalidad de bolos que solo se practica en la zona geográfica donde resido, en la región de Murcia. Cuentan los más ancianos que nos contaban como algo anecdótico para que veas hasta dónde puede ser curioso, ¿no? Este tipo de hechos que no siempre están escritos en libros de texto, pero nos contaban que jugando a los bolos huertanos, los jugadores apostaban muchas veces sus bienes, el ganado, incluso hasta sus propias esposas. ¿Hasta dónde puede llegar esta información que no está reflejada en textos escritos y puede generar un gran tema de debate y de reflexión? Otro ejemplo de aprendizaje-servicio del que ya te he hablado en la clase anterior es el Congreso Jóvenes Investigadores y Neurociencia, protagonizado por los alumnos, en este caso de mi instituto de primero de bachillerato, donde los propios estudiantes se convierten en investigadores y científicos y el público asistente son sus familias y los alumnos de cursos anteriores, en este caso pues de cursos inferiores, ¿no? El alumnado de la ESO que quiere asistir al Congreso pues también se ve favorecido de ese conocimiento que sus propios compañeros de instituto han estado investigando durante un trimestre y se lo exponen esa investigación a familias, a profesorado y también a sus propios compañeros. El congreso se desarrolla igual que cualquier otro congreso de los que habitualmente se organizan por la universidad, pero en este caso los propios alumnos se van a encargar de organizarlo y no solamente van a ser los conferenciantes o los futuros doctores, porque la idea es que ellos se transformen en doctorandos que hacen su exposición, se hacen su defensa de tesis doctoral, pero además también ellos se involucran en todo lo que es la organización. Pues realizan un blog para que se puedan inscribir, hacen de community manager, hacen también pues de fotógrafos, de videocámaras, en definitiva, pues tienen que hacer todo lo que conlleva la organización de un evento de estas características. Se forman grupos de investigación, los alumnos, pues en este caso, pues pertenecen a una hipotética universidad. Los alumnos en este caso pues investigan pues un tema relacionado con el estudio del cerebro, que puede ser pues el BDNF, los neurotransmisores, la importancia del sueño para el cerebro, qué es el hipocampo y por qué es importante entrenar funciones ejecutivas, la naturaleza o el contacto con la naturaleza y los beneficios que tiene para el cerebro, la alimentación saludable o el intestino como nuestro segundo cerebro, cualquier tema relacionado con el cerebro y en este caso su estudio y su investigación tiene cabida en este congreso que llevamos realizando ya 3 años y está siendo un proyecto pues que se han interesado ya otros centros para poder replicarlo. Este proyecto arrancó con una serie de preguntas formuladas al inicio del curso.
las cuales fueron dando respuesta a estos grupos de investigación mediante vídeos, previa investigación y buscando las soluciones. Esto nos sirve en este caso de entrenamiento para mejorar la expresión verbal y la expresión no verbal, que es esencial para las exposiciones finales del Congreso. Los grupos de investigación además pues se pusieron en contacto con docentes e investigadores universitarios expertos en su temática por email, a través de cuentas de Twitter, con lo cual estamos trabajando también esas cartas formal, ¿no?, a la que se dirige una persona o un doctorando a otra persona experta. Antes del Congreso, como estás viendo, pues se llevaron a cabo ciertas actividades en forma de tareas competenciales para que el alumnado se impregnara del conocimiento generado por este tipo de actividades y como tenían que exponerlas a sus compañeros o en formato vídeo, dejándolo en lo que sería en la página web del Congreso, pues el resto de compañeros también están aprendiendo sobre la investigación de sus compañeros. Como puedes ver en esta diapositiva, pues había ciertas etapas del curso, ciertos momentos del curso, donde había que hacer entregas de algún producto final o alguna tarea competencial y finalmente, a mediados de mayo, es cuando se organiza o se desarrolla este congreso. Te dejo un vídeo resumen del Congreso Jóvenes Investigadores, donde entre otros productos finales, pues la canción del Congreso también fue creada por los propios alumnos. Un ejemplo de creatividad que ellos mismos decidieron crear para dicho proyecto. Espero que te guste el vídeo. Hasta la próxima. Adiós.